Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea, ¿usted es partidario de que los restaurantes continúen cerrados un tiempo prudencial más? Sí, 58,43%, no, 41,57%. Muy buenas noches. Vamos a tratar esta noche un tema que le interesa a todo el mundo, los arriendos. Y por eso hemos invitado a nuestro programa al señor doctor Jonathan Maragón, quien es el ministro de Vivienda. Ministro, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Nuestra primera pregunta, ministro, el decreto dictado sobre arriendos ha originado una cantidad de confusiones. Primera confusión, ¿cómo se hace para que la gente vea un apartamento? ¿Cómo transitan por el apartamento? ¿Cuántas personas pueden entrar? ¿Cómo pueden entrar? ¿Cómo se movilizan? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona eso, ministro? ¿O cómo va a funcionar? Bueno, Yamit, el decreto de arrendamientos expedido por el Gobierno Nacional hace una semana y socializado a la opinión pública en los últimos 15 días tiene un gran propósito. El propósito es maximizar la posibilidad que inquilinos y propietarios puedan llegar a acuerdos de pago cuando estos primeros tengan amenazado su ingreso. ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un mercado que nosotros hemos denominado de doble fragilidad. Uno suele pensar que el frágil y el vulnerable es la familia que vive en arriendo y en efecto el 90% de las familias que viven en arriendo son de estratos 1, 2 y 3. Pero cuando nos vamos a la otra parte, ya no los que viven en arriendo sino los que viven del arriendo, nos encontramos que el 82% de los que reciben ingresos por un arrendamiento son de igual manera de estratos 1, 2 y 3. Hay algunos países como Argentina, Venezuela o España que han tomado la decisión de suspender los pagos, es decir, por decreto habilitar que unas familias dejen de pagarle a las otras. Para Colombia eso no es una alternativa y no es una alternativa porque significaría beneficiar a una población vulnerable pero a costa de otra población vulnerable. Por eso nosotros hemos sido muy claros que el alcance del decreto es el siguiente. Primero, damos estímulos para que los que no puedan pagar lleguen a acuerdos. Los estímulos son, primero, se suspenden intereses de mora 1 y 2 se suspenden las penalidades. Segundo, mientras se llega a un acuerdo y una familia no puede pagar, en el marco del aislamiento preventivo no puede haber desalojos. En eso hemos sido muy claros. Tercero, no aceptamos incrementos en los cánones de arrendamiento durante este periodo de aislamiento preventivo. Pero para dar un balance con el propietario, si hay alguno que se pase a vivato y no quiera pagar, pero tampoco quiera llegar a un acuerdo, lo cierto es que terminada la temporada siguen vigentes todos los derechos civiles iniciales del contrato, incluyendo la penalidad. ¿Esto qué nos ha permitido hasta el momento? Nos ha permitido que en el 80% de los casos, con las cifras preliminares, los colombianos sigan pagando sus arriendos. Y en ese 20% que no están pagando, en un 70% de los casos estamos llegando a acuerdos y eso es muy positivo. La inmensa mayoría de los impagos están terminando en acuerdos y ese es el gran propósito del Gobierno Nacional. A ver, ministro, sobre ese tema tengo muchas preguntas, pero no me respondió la primera pregunta, la que le hice. ¿Cómo se va a hacer para que la gente transite por los apartamentos que va a haber para arrendar? ¿Cómo se hace? No, Yamil, yo creo que aquí hay un problema, digamos, en la interpretación del propósito del decreto. Este no es un decreto que facilite que las familias colombianas vayan a arrendar. Digamos que la situación que usted plantea, que me pregunta cómo hacer para que el arrendatario y el arrendador se encuentren para ver un apartamento, es una pregunta que no aplica en el marco del espíritu del decreto, porque justamente lo que estamos reconociendo es que esos contratos de nuevos arrendamientos en Colombia están frenados. En esta realidad no pueden haber trasteos y por lo mismo nuestro gran propósito es mantener a los colombianos en casa. Y para mantener a los colombianos en casa, el propósito del decreto es justamente el contrario, no facilitar que las personas busquen un nuevo arriendo y busquen un nuevo predio, sino facilitar que se queden en casa. Por eso usted me dice que de golpe no le he contestado, es que el propósito del decreto es
facilitar que los colombianos se queden en casa, prohibir los desalojos y por el contrario llevar a cero la búsqueda de nuevas viviendas, los trasteos, los acarreos en el marco de este aislamiento preventivo. Imagínense ustedes lo que significaría que en un momento en que le pedimos a los colombianos estar en casa, tengamos cientos de miles de familias visitando apartamentos, viendo apartamentos, cotizando apartamentos o peor todavía, buscando carros para trasteos, haciendo un trasteo. Se volvería en un gran foco de propagación del virus, se convertiría en un gran vector de contagio. Por lo mismo, el propósito es, desde el punto de vista de arrendamientos, mantener a los colombianos en su casa y por lo tanto prohibir los desalojos. En ningún momento estamos promoviendo nuevos arriendos y por eso digamos que esa situación que usted nos plantea es una situación que no aplicaría a la luz del decreto. No, pues ahí había una gran confusión. Supongo que no solamente mía, ministro, pero ahora sí queda muy claro, en el sentido de que no hay campo para arrendar en este momento y de que están prohibidos los desalojos. Pero sobre este tema de desalojos, señor ministro, se han presentado varias anomalías. Quien desee no volver a pagar arriendo, como está protegido por el no desalojo, pues no paga. ¿Cómo se hace para que una persona que vive, que depende de un inmueble que tiene y que lo tiene arrendado, decidan los arrendadores no pagarle porque está prohibido el desalojo? ¿Cómo se hace? Le confieso, Yamit, que esa fue nuestra principal preocupación. Este ha sido de todos los decretos y disposiciones que hemos lanzado recientemente en el Ministerio de Vivienda, que son más de 20, yo le confieso que esta fue la más difícil. Y fue la más difícil justamente porque no queríamos mandar el mensaje al país del incentivo al no pago y no queríamos, por lo tanto, vulnerar el derecho del propietario. Muchos de los propietarios de vivienda en Colombia no tienen pensión y lo que han logrado es construir como el elemento central de su capital esa vivienda y ese ingreso representa, según las estimaciones que tenemos, entre el 20 y el 50% del ingreso familiar. Por eso nosotros no caímos en la tentación vanidosa de la suspensión. Hay algunos países que decidieron suspender los pagos. Nosotros no suspendemos los pagos. Entendemos que el no desalojo desequilibra las fuerzas arrendatario, pero lo cierto es que el incentivo para nosotros está dado en términos del acuerdo. ¿Quién le garantiza a un propietario que su contraparte va a llegar al acuerdo? Que el decreto contiene un artículo que es muy claro y que es explícito, y es que aquellos que no se acojan al acuerdo a la luz del decreto, una vez venza esta temporada de aislamiento preventivo, aplicarían de inmediato todas las multas y todas las sanciones contenidas en el contrato de arrendamiento privado. Dicho de otra manera, el llamado es a que aquellos que no puedan pagar, lo más inteligente que pueden hacer es llegar a un acuerdo. El que decida irse por el camino que usted menciona, Yamit, que es simplemente no pagar y ampararse en el no desalojo, lo puede hacer un mes, lo puede hacer 2 meses, pero a la vuelta del mes 3 tendrá una realidad y es que aplican todas las cláusulas civiles del contrato. Es por eso, Yamit, que nosotros contamos desde el comienzo con el apoyo de las lonjas. Las lonjas y Fedelonjas agrupa a todos los propietarios de vivienda en el país que están en esta situación, los que arriendan una vivienda, y desde el principio el gremio de las lonjas ha estado del lado del gobierno y les parece que el decreto está muy bien direccionado. ¿Por qué? Porque para esos propietarios lo mejor también a lo que pueden llegar es un acuerdo, porque el contrafactual, si pudieran desalojar, sería tener la vivienda vacía, y entre la vivienda vacía y llegar a un acuerdo de pago, lo mejor para las dos partes en este contexto es llegar a un acuerdo de pago. Ahora, señor ministro, otra cosa que yo personalmente no entiendo, que es esta. ¿Cómo se hace para llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario si alguno de los dos no quiere? Precisamente porque los arriendos están virtualmente congelados. Pero ¿cómo se hace para llegar a ese acuerdo si finalmente no se logra el acuerdo? Yamit, digamos que las estadísticas que tenemos hasta ahorita son estadísticas preliminares. Nosotros estamos monitoreando todas las semanas la evolución de todas las medidas normativas que hemos sacado, porque creemos que no solamente necesitamos comunicarle al país cómo vamos, sino que de esta información tendremos espacio, si se da el caso, para corregir. Pero déjeme compartirles las primeras. El 85% de los casos que tenemos de impago terminan en un acuerdo. La inmensa mayoría de las veces
que hay impago, ese impago termina en un acuerdo. Y hablemos, por ejemplo, del sector residencial. Las familias en Colombia no suelen mudarse mucho. Las viviendas no se toman en arriendo por 3, 4, 5 meses. Las familias colombianas, por lo general, suelen vivir varios años en el mismo predio. La relación entre el inquilino y el propietario es una relación de confianza, muchas veces de aprecio, que se construye incluso habiendo inmobiliaria a través de los años. Entonces, los colombianos que por alguna razón vean deteriorado su ingreso no tienen incentivos a tratar de ampararse en un beneficio transitorio de caja si eso implica la vuelta de 3 meses tener que buscar una nueva vivienda. Para el inquilino que lleva varios años, que vive cerca a su lugar de trabajo o que vive cerca al colegio de sus hijos, que tiene redes de apoyo en los vecinos, lo mejor que le puede pasar es llegar a este acuerdo. Y de momento las estadísticas nos confirman que la aproximación y la intuición del gobierno es la correcta. La inmensa mayoría de casos de impago que tenemos en residencias en Colombia terminan en un acuerdo entre las partes, y eso es lo que nosotros queremos promover y queremos incentivar. Hay unos mecanismos adicionales que facilitan el acuerdo. Digamos que los centros de conciliación que antes eran presenciales ahora están virtuales para quien los necesite y están funcionando y funcionan relativamente bien. Segundo, hay contratos que están protegidos por seguros. Aquellos contratos, que son muchos, que tienen una aseguradora detrás, sirve también como amigable componedor la aseguradora. Antes de hacer efectiva la póliza, hace lo posible porque las partes lleguen a un acuerdo. Las estadísticas nos muestran que vamos en el sentido correcto. Tenemos que monitorear para ver si llegamos a la situación que usted plantea, pero hasta ahorita eso es una minoría y no es la mayoría de los casos que hemos podido evidenciar. Ahora, mire, señor ministro, estas medidas de arrendamientos de las cuales estamos hablando, ¿rigen hasta cuándo? ¿Hasta el 11 de mayo o son indefinidas? Ya mire, esa pregunta es muy buena para darle claridad a los colombianos. Estas medidas están vigentes hasta finales del mes de junio. Estas medidas incluyen el periodo de aislamiento preventivo y se extienden un poco más en el tiempo. Entonces, hasta finales del mes de junio no se pueden aumentar los cánones de arrendamiento, no se puede desalojar a los inquilinos, y hasta ese entonces también todos los acuerdos a los que se llegue están desprovistos de intereses de mora, 1, y 2, de penalidades. Ese es el periodo de acción y de ejecución del decreto, porque nosotros estamos confiados en que poco a poco la economía va recuperando su curso conforme la nación empiece a transitar el camino hacia una apertura ordenada y una apertura gradual. Pues, ministro, ahora sí nos queda completamente claro el asunto. Pero mire, ministro, el tiempo se nos agotó por hoy, pero hay muchos temas para tratar con usted. Aquí tengo anotado. ¿Cómo van a hacer para reactivar la construcción? ¿Cómo se van a movilizar los obreros? ¿Cómo se van a proteger? ¿Cuántos obreros pueden entrar? ¿Cómo se va a manejar el transporte de los obreros? Tantas cosas, ministro. ¿Cómo van ustedes a hacer para que haya disponibilidad de materia prima para las construcciones? Hay una cantidad de preguntas. Entonces yo quisiera invitarlo, señor ministro, para que siguiéramos conversando sobre estos temas para el día de mañana. Grabamos inmediatamente y se transmite mañana. ¿Me acepta usted, por favor? Por supuesto, Yamit. Es una gran oportunidad para contarle a los colombianos cómo se dará la apertura en el sector de edificaciones, que comienza la próxima semana. Perfecto, ministro. Entonces usted es muy amable, muy querido. Muchas gracias, ministro. Entonces, a ustedes televidentes, los invitamos para que mañana vean al señor ministro Malagón de Vivienda explicando cómo se va a hacer para reactivar la construcción y cómo se va a hacer para que los comercios sigan cerrados. Entonces, muchas gracias por esta noche, ministro, muy amable, y los esperamos mañana aquí, en este programa. Continúen viendo Noticentro CMI, Canal 1.